SCP-336. Lilith. Euclid. Descripción. SCP-336 aparenta ser una mujer humana de piel pálida de ascendencia árabe o del Medio Oriente en sus años 20. SCP-336 mide 1.73 metros de altura y pesa 68 kilogramos de acuerdo a su último examen físico. No requiere dormir o sustento alguno, y no parece verse afectada por el envejecimiento o por enfermedades de cualquier naturaleza. Es anatómicamente humana con la excepción de las irregularidades dérmicas a lo largo de los muslos y las pantorrillas, que parecen estructuralmente similar a escamas de reptiles. SCP-336 se comporta impasible y distante con respecto a los seres humanos y demuestra un comportamiento muy introvertido. El sujeto es muy inteligente y analítico, habiendo obtenido 95% o más en la mayoría de las pruebas de inteligencia. Una mejoría notable en su actitud se ha observado cuando SCP-336 utiliza un espejo, ya que se ha notado que el sujeto puede ser altamente narcisista, y tiene una tendencia a pasar largos periodos de tiempo admirando su reflejo. Los sujetos humanos expuestos directamente a las vocalizaciones sin modulador de SCP-336 experimentan de 1 a 2 efectos en función de la presencia del cromosoma y en el genoma del sujeto. Los sujetos que carecen de un cromosoma y que poseen sistemas reproductivos sanos experimentan infertilidad inexplicable. La duración de esta infertilidad varía, pero es directamente proporcional a la duración de la exposición. Los sujetos con un cromosoma Y experimentan una anomalía separada que se presenta después de 2 a 3 horas de exposición a la voz de SCP-336. Durante el próximo ciclo regular de sueño del sujeto afectado, entrará inmediatamente en un coma de 6 a 8 horas de duración en lugar del descanso normal. A lo largo de este coma, aproximadamente 100 gramos de tejido no esencial, por lo general de la caja torácica, se separará del sujeto sin problema y de forma inexplicable aumentará de masa, se transformará en un ejemplar de plena madurez, SCP-336-1, antes del que sujeto despierte. Los ejemplares SCP-336-1 son diversos organismos femeninos adultos formados a partir de elementos anatómicos seleccionados aparentemente al azar a partir de 2 o más vertebrados no relacionados genéticamente. 90% de los casos incorporan elementos de 2 o más de las siguientes especies: Homo sapiens, Fasciata aquila, águila perdífera, Vipera amorites, serpiente de arena, Pantera eleopérsica, león asiático, Bos primigenius, Uro, extinto, Equus ferus del Przewalski, caballo salvaje mongol, y una subespecie no identificados de Capra aegagrus, cabra montés salvaje. Los resultados actuales sugieren que la composición genética del sujeto afectado se correlaciona directamente con la composición del correspondiente ejemplar. La investigación está en curso. La mayoría de estos híbridos no son anatómicamente viables y típicamente expiran en un plazo de 2 semanas. Los casos que sobreviven son irracionalmente violentos y no muestran evidencia de una inteligencia superior. SCP-336 ha demostrado cierto desdén por los ejemplares SCP-336-1, y se ha mostrado renuente a hablar tanto sobre los organismos como los medios para su creación. Como SCP-336 ha sido cooperativa con el personal de la Fundación, se desconoce la razón de este comportamiento. Anexo 336-01. Experimentaciones recientes han identificado una irregularidad en los efectos en sujetos cuyos cromosomas y presentan el haplotipo intermodal de Cohen. Los casos de SCP-336-01 formados a partir de estos sujetos son exclusivamente Homo sapiens, sin anatomía híbrida. Además, estos casos demuestran la inteligencia y el conocimiento innato limitado, incluyendo el hablar con fluidez en el idioma nativo del sujeto. 2 de estos casos se han mantenido para el estudio a largo plazo. Procedimientos especiales de contención. A SCP-336 se le debe proporcionar una habitación de 6 metros por 6 metros de tamaño, con un mantenimiento regular. Este mantenimiento, así como todas las demás tareas que requieren contacto directo con SCP-336, se llevarán a cabo exclusivamente por personal femenino. SCP-336 puede realizar solicitudes relacionadas con muebles o artículos, sin embargo, la aprobación de estas solicitudes depende de la cooperación de SCP-336 con el personal y con sujeción a la aprobación del jefe de los investigadores del proyecto.
Las solicitudes de acceso a elementos anómalos o peligrosos deben ser negados. Un dispositivo modulador de voz, montado sobre la boca de SCP-336, debe ser comprobado y mantenido por personal de nivel 0 semanalmente. El modulador puede ser desbloqueado con una combinación de 6 dígitos proporcionado para personal de nivel 2 y más alto para el propósito de realizar pruebas a SCP-336. En caso de fallo del dispositivo o desactivación involuntaria, los procedimientos de clausura locales deben ser respetados hasta que SCP-336 sea aislada. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.